A ver, imaginemos por un momento que pudiéramos congelar el tiempo y echarle un vistazo al mundo entero en un solo día. Pues eso es básicamente lo que vamos a hacer hoy. Nos plantamos en el 26 de febrero de 2026 y la idea es simple. Vamos a conectar las noticias de todo el planeta para ver qué historia se esconde detrás, qué nos cuenta este único día sobre hacia dónde vamos. La pregunta clave es esa, ¿no? ¿Qué historia real hay detrás de 15 titulares? Porque a primera vista parecen noticias sueltas, un conflicto militar por aquí, una caída en bolsa por allá, un acuerdo comercial, pero ¿y si en realidad no lo son? Vamos a ver cómo, si los juntamos, de repente empieza a aparecer un panorama mucho más coherente de las fuerzas que de verdad están moviendo el mundo. Empezamos por un terreno que la verdad nos resulta bastante familiar, los conflictos de toda la vida. Uno podría pensar que en 2026 las cosas ya habrían cambiado un poco, pero no. Las disputas de siempre, por el poder, por el territorio, siguen tan vivas como siempre. Parece que hay pulsos que nunca pasan de moda. Y fijaos en esta contradicción, que es brutal. Por un lado, en Ginebra todo son buenas palabras, diplomacia pura y dura. Hablan de progresos en las negociaciones nucleares. Y al mismo tiempo, ¿qué está pasando en el Golfo Pérsico? Pues que Estados Unidos está desplegando una flota de guerra que impresiona. Es la vieja táctica de hablo contigo, pero por si acaso, mira lo que tengo aquí. Una tensión que se puede cortar con un cuchillo y que define la geopolítica de toda la zona. Pero claro, a veces la cuerda se tensa y se sigue tensando hasta que al final se rompe. Y en otras partes del mundo, este mismo día la diplomacia ya ha dejado de servir para algo y la tensión ha estallado. Y ha estallado en un conflicto armado, abierto y, la verdad, devastador. Nos vamos ahora a la frontera entre Afganistán y Pakistán. Y aquí ya no hay medias tintas. Esto es una guerra con todas las letras. Las noticias hablan de ataques, de puestos fronterizos capturados, y detrás de esos comunicados tan fríos que mencionan numerosas bajas, pues se esconde una tragedia humana inmensa que para la gente de allí es, por desgracia, el pan de cada día. Pero ojo, que en el siglo XXI las guerras ya no se libran solo con misiles y tanques, ni mucho menos. A veces, el arma más poderosa puede ser un simple arancel. El comercio, que se supone que está ahí para construir puentes, pues también se puede usar para levantar muros. Y aquí tenemos un ejemplo perfecto. Ecuador decide subir los aranceles a los productos de Colombia un 50%. Así, de golpe. No hay disparos, no, pero el efecto es inmediato. Es una guerra comercial en toda regla, que sacude la economía de los dos países y de paso caldea el ambiente en toda la región. Vale, pues ahora vamos a cambiar de tercio completamente. Dejamos atrás los conflictos, digamos, clásicos y nos metemos en un campo de batalla que es totalmente nuevo, el mundo digital. Y aquí, la protagonista absoluta es la inteligencia artificial, que no es solo una herramienta para progresar, sino también una fuente de un poder inmenso y a la vez de una fragilidad que asusta. Pues resulta que precisamente este día, la famosa burbuja de la inteligencia artificial, esa que llevaba meses inflando los mercados, parece que hace plof. La euforia de repente se convierte en pánico y nos sirve como un recordatorio bastante claro de lo volátil que puede ser una economía que depende tantísimo de la tecnología. El epicentro de este terremoto bursátil fue Nvidia, el gigante de los chips para la IA. Sus acciones se pegaron el batacazo más grande en casi un año. Y claro, no fue algo aislado. Su desplome se llevó por delante a todo Wall Street. Es la prueba del algodón de cómo la economía global pende, literalmente, de un hilo atado a un puñado de empresas tecnológicas. Pero bueno, que el valor de las acciones es solo una cara de la moneda. La verdadera batalla por el futuro de la IA se está librando en un terreno mucho más complicado, el de la ética, el del control. Y este día, precisamente, vimos una confrontación directa. Los protagonistas de la historia, Anthropic, una de las empresas líderes en inteligencia artificial, y por otro lado, el Pentágono. El gobierno de Estados Unidos pide acceso a sus modelos más avanzados, y nos podemos imaginar para qué, para fines militares. La respuesta de la empresa, un no rotundo y público. Es un choque de trenes en toda regla entre la seguridad nacional y la ética empresarial. Y la frase del CEO de Anthropic es de esas que pasan a la historia. No podemos, en conciencia, con esas palabras el debate deja de ir de tecnología o de dinero y se convierte en una cuestión puramente moral. Es una línea roja que se traza en la arena y que podría redefinir para siempre la relación entre la inteligencia artificial y la guerra. Claro, con tanto frente de conflicto abierto por todas partes, la pregunta es, ¿qué pasa con los sistemas que en teoría deberían mantener el orden y la seguridad? Pues que desde la justicia hasta la ayuda humanitaria, las instituciones globales están crujiendo bajo la presión de tantas crisis a la vez. Ojo a esta cifra, 18.000 millones de dólares. Según un informe de la ONU publicado hoy mismo,
Ese es el valor del tráfico ilegal de residuos tóxicos. Es un negocio criminal gigantesco que crece donde la ley no llega y que se dedica a envenenar el medio ambiente y, sobre todo, la salud de las comunidades más vulnerables del planeta. Y esta presión al final tiene consecuencias trágicas. En Brasil, unas inundaciones devastadoras se llevan por delante a decenas de personas. Cerca de Cuba, un encuentro con la Guardia Costera termina con la muerte de 2 ciudadanos estadounidenses. Una crisis es natural, la otra la provoca el ser humano, pero las dos nos demuestran lo mismo, lo frágiles que son nuestros sistemas para responder cuando llega la catástrofe. E incluso los sistemas judiciales, que se supone que son los pilares del orden, se tambalean. En Estados Unidos, una declaración clave se tiene que parar en seco por una filtración. Mientras tanto, en La Haya, un tribunal internacional está discutiendo si la palabra neutralizar es una forma fina de decir ejecutar. En los dos casos, lo que se está poniendo en duda es la propia naturaleza de la justicia. Pero a ver, si solo viéramos conflicto y crisis, nos estaríamos perdiendo la mitad de la historia, porque en medio de todo este caos, este mismo día, también hay gente trabajando justo en la dirección contraria, gente que intenta construir puentes, que busca acuerdos, que lucha por la estabilidad. Y aquí tenemos un contrapunto directo a esas tensiones comerciales de las que hablábamos antes. Mientras algunos países se dedican a levantar barreras, otros están intentando derribarlas y para eso forman alianzas, para defender un sistema económico que sea abierto. Un ejemplo clarísimo es la cumbre entre China y Alemania en Pekín. Dos potencias económicas mundiales que se unen para defender el libre comercio, para defender la idea de que los problemas globales se solucionan entre todos. Es un mensaje directo, un dardo, para los que quieren levantar muros y cerrar fronteras. Y esta búsqueda de estabilidad no solo pasa en las altas esferas de la política, ¿eh? A veces se traduce en noticias que afectan directamente al bolsillo de la gente de a pie. Por primera vez en años, los tipos de las hipotecas en Estados Unidos bajan de una barrera psicológica que era clave, y eso ofrece un respiro muy necesario para miles de familias. Así que esta es la foto final del día. Un gigantesco tira y afloja. Por un lado, tenemos fuerzas que nos empujan hacia el conflicto, hacia el caos. Y por el otro, fuerzas que buscan la cooperación y el orden. Cada noticia que hemos visto hoy es simplemente un hilo en esta enorme red de tensiones opuestas que define nuestro mundo. Y todo esto, claro, nos lleva a una última pregunta. Solo hemos analizado 24 horas. ¿Qué pasa cuando estas mismas tensiones, estas crisis y también estas pequeñas victorias se repiten día tras día durante todo un año? La foto de hoy es muy reveladora, desde luego, pero la verdadera incógnita es hacia dónde nos lleva la película completa.